No se puede olvidar el hecho tan glorioso que un día el Verbo de Dios se hizo uno de nosotros, naciendo como uno de nosotros, para ser el más grande rescate hecho en la historia del universo, de vencer para siempre al príncipe de las tinieblas, rescatándonos para su reino de esperanza glorioso. Y como dice nuestro hermano Natividad Ramos, este es un memorial a su nacimiento, independientemente de que haya sido el día, porque nosotros no recordamos el día, sino como dice el evangelista Juan, que la vida nos apareció. Recibamos con gozo el mensaje de la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 1, del verso 1 al 17. Con ustedes, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Esta mañana entonces vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hablar del Señor Jesús en términos históricos. Y le invito para el próximo año para el mensaje sobre Cristo explicado doctrinalmente, el nacimiento de Cristo explicado doctrinalmente. ¿Está correcto, hermano? ¿Y qué es explicarlo doctrinalmente? Amén. Explicarlo doctrinalmente es, por ejemplo, si yo digo y explico que el Verbo se hizo carne, ¿cuál es la doctrina? La doctrina es la encarnación, y luego la desgloso. Estoy explicando ese nacimiento doctrinalmente. ¿Y qué es explicarlo históricamente? Pues fíjense que allá en Belén pasó esto y esto y esto. Esa es otra cosa. Y vamos a disfrutar cualquiera de las dos. Dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, Santo Dios, es una cosa. Qué lindo se ha ido el tiempo, hasta eso que hemos estado muy a gusto, ¿verdad? Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, note, hijo de David, hijo de Abraham. Y lo empieza a contarnos. No sé si leeré todo hasta el verso 17, no sé si lo haré. Pero dice, Abraham engendró a Jacob, e Isaac engendró a Jacob. No, engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judas, no a Judas Iscariote, por supuesto, y a sus hermanos. Y Judas engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y Fares engendró a Baruc. Y Aram engendró a Aram. Y Aram engendró a Aminadab. Y Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Sí, nada más que Salmón, que es de la descendencia de Cristo, engendró de Rahab. Oiga, una mujer con un expediente muy negro, puesta en el árbol genealógico de Cristo. Esto nos da una idea interesante, que en Cristo Jesús hay perdón de los peores pecados del mundo. Rahab era una ramera, y ella engendró a Boz, y Boz engendró a Ruth, de tal manera que Ruth llegó a ser nuera de Rahab, Ruth la moabita. Fíjense nomás qué interesante, de Ruth, que a veces admiramos tanto, llegó a ser nuera precisamente de Rahab. Y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. ¿Ve usted la línea, el árbol genealógico? Interesantísimo.
Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Uría. Otro problema. Y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abía, y Abía engendró a Asa. ¿Sabe qué? No, yo creo que ahí le dejamos. Versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y de David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones. Y de la transmisión de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. 42 generaciones en total. Padre, muchas gracias, Señor, te damos esta mañana por tan agradable reunión. Y cómo no iba a hacerlo si venimos a decirte muchas gracias. Muchas gracias por habernos dado a tu Hijo amado, porque nadie da un hijo, pero tú lo diste. Probaste tu amor para con nosotros. Por lo tanto, Señor, esta mañana permite que disfrutemos el mensaje por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Desde luego que cada año a estas fechas la atención del mundo se pone en un hecho histórico, único en la historia. Y usando las palabras de Juan en su primera carta, voy a decirlo como él lo dijo: la vida se nos apareció. ¿En dónde? En la aldea de David, en Belén. Y la importancia de ese niño que había nacido esa madrugada se hizo canto en una multitud de ángeles. En esa noche de sorpresas. Pero, ¿cómo empezó esa historia? Hay varias maneras, pero Mateo la empieza contando la genealogía de ese niño y lo hace para justificar su identidad, que era de la casa de David. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, nunca te olvides que Jesús fue hijo de David. Y yo le dije a Pablo: ¿y cómo se le va a olvidar a Timoteo que Jesús era hijo de David? Dijo: lo que estoy diciendo es que no se les olvide el detalle, que si es hijo de David quiere decir que era consanguíneo, y si era de la casa de David, luego entonces era el rey. Implicaciones. Pero Mateo organiza la genealogía en 3 etapas históricas que corresponden a 3 grandes tiempos de la historia de Israel. Y entonces dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, lo que da razón a semejante manera de fue así. Y en la primera parte de su árbol genealógico incluye la historia hasta David. Por ser el hombre, David, el que consolidó a Israel como nación. No fue Salomón, fue el rey David que consolidó a Israel como nación y la convirtió en una potencia de su tiempo. Por lo que el eje de esa genealogía es el rey David. Porque a David se le hizo una promesa soberana. Soberana significa no está condicionada. No es un pacto. Los pactos sí se pueden cancelar porque están condicionados. Las promesas soberanas no se pueden cancelar. Y Dios le prometió a David que un hijo suyo reinaría para siempre. Alabado sea Dios. Por consecuencia, reinará el Señor en la tierra. Y lo esperamos de nuevo. Por nosotros, porque cuando Él venga a eso, vendremos con Él. Alabado sea Dios. Sí, claro que sí.
De allí que se le llamara el Cristo, que significa el ungido. Y que eso fue precisamente la sustancia del mensaje de Juan. Cuando Juan empezó a predicar, decía: el reino de los cielos se ha acercado. Ese era su mensaje. No era el evangelio de la gracia, era el evangelio del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Y eso tiene una lógica. Si el reino está cerca, el rey anda por aquí. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Sin embargo, como su pueblo, los suyos, no le recibieron, su reino de establecerlo fue pospuesto, no cancelado, fue pospuesto. Que yo lo he explicado ya muchas veces. Muere Juan el Bautista, era el precursor, y sin el precursor ya no era necesario entonces establecer el reino, porque Juan el Bautista tenía que ungir a Jesús como rey, porque pertenecía a la casa sacerdotal de Aarón, sumo sacerdotal. Es decir, Juan el Bautista no era nomás un profeta, era de la casa sumo sacerdotal, con derecho a ungir a los reyes. Qué interesante cuestión. El reino fue pospuesto, no cancelado. Y al rey lo llevarían a la cruz. Pero un día, ese mismo que fue a la cruz, un día se sentará en su trono. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Por eso decía yo, que en la cruz del Calvario, estando aquellos ladrones con él, uno de ellos expresó una especie de su pequeña teología. Evidentemente había oído en alguna ocasión a Jesús enseñando a la multitud, y él se metió, él era un ladrón. Yo no sé si iría a ver qué podía robar, no lo sé, pero de que era ladrón peligrosísimo lo era. Y debió oír a Jesús hablar de su reino, y esas palabras se le metieron en el alma. Alabado sea Dios. Porque la palabra de Dios es viva, produce fruto. Y allí, en el trance de la muerte, él miró a Jesús y le nació la fe, y debió decir: este no tiene cara de delincuente, tiene cara de rey. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Alabado sea Dios. Toda una pieza de teología, toda una declaración de fe, poquito pero bien dicho. Acuérdate de mí, que significaría: la historia de este no termina en la cruz, este va para más allá. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo me gusta decir? Alabado sea Dios. Este niño que recordamos esa madrugada cuando vino a estar entre nosotros, Señor de grandes hazañas, y a mí me gusta mucho. Hoy estarás, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y que yo decía, el Señor Jesús le planteó: ¿por qué pensamos en el futuro? ¿Por qué no pensamos en el hoy? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nosotros vamos para allá, ¿eh? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Nosotros vamos para allá. Que yo decía en el mensaje de la tarde acerca de segunda de Pedro. Él dijo: hacen bien en estar atento a la palabra profética. Es decir, la de los profetas antiguos, del antiguo tiempo. No los del nuevo, del antiguo tiempo. Porque ellos escribieron 800 años antes de Cristo acerca de Jesús, el Cristo, y lo que iba a pasar con él. Y medio mundo pudo burlarse. No es más que tinta y papiro, ilusiones, fantasías y cosas hipotéticas. Sin embargo, un día
los siglos se movieron y entonces esa profecía topa en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Y se cumple. Y Pedro nos diría, ven cómo la profecía es eficiente, es segura. Y entonces la segunda parte, donde ese Cristo habrá de establecer su reino y ser un reino glorioso, es parte de la profecía de esta que falta. Y si esta fue cierta, la otra tiene que ser cierta. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, seguro que sí, tiene que ser cierta. Y que yo le dije a los hermanos que acostumbro a meterme a las historias, ¿no? Bueno, muy mi derecho, pues ¿quién me dice que no? Y que yo me metí a la historia y alcancé a la profecía antigua y le dije, ¿para dónde vas? Y ella me dijo, a encontrarme con Cristo. Alabado sea Dios. Y ella me preguntaría, ¿y tú para dónde? Le dije yo también. Entonces vente conmigo y cuando encuentre yo a Cristo, tú también te lo encuentras. Alabado sea Dios. Nuestra fe tiene a corto plazo un encuentro con Cristo. Esa historia que empezó esa madrugada. Mientras que la segunda genealogía, diré que fue la genealogía del desastre de Israel, que termina en la cautividad en Babilonia. Pero la tercera parte, vamos a llamarla la genealogía del rescate de la raza humana. No solo de Israel, rescate de la humanidad entera. Y esa genealogía se detiene en Cristo, porque más allá de Cristo no hay nada. Alabado sea Dios. Y más acá de Cristo tampoco. Cristo es la suma de todas las profecías. Genealogía que empezó con Abraham y la cerró con Cristo. Pero esta mañana, ¿para qué seguir con más nombres de esa genealogía que al cabo ni nos aprendemos? Porque más allá de Cristo, insisto, todo nombre pierde su valor. Porque su nombre, dijo Dios que era sobre todo nombre. Alabado el Señor Jesús. Más allá de Cristo no hay razón para seguir avanzando. Yo aquí me detengo en Cristo Jesús. Y eso es lo que usted debe hacer en su fe. Deténgala ahí en Cristo y ya no se mueva. Y si pudiéramos sintetizar eso, diríamos que esas tres etapas corresponden a tres grandes etapas de la raza humana. Una, de que el hombre fue creado para la grandeza. La segunda, que el hombre perdió esa grandeza por causa del pecado. Y la tercera, que el hombre, por causa de Cristo, puede recuperar esa grandeza. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pero voy a decir, entre otras cosas maravillosas de esas genealogías, es que Mateo, sería inesperado para el medio judío, incluye nombre de mujeres. Y muchas de ellas, algunas de ellas con un historial como para esconderlo. Pero eso es evidencia que Cristo perdona y perdona para siempre. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Que Pablo dice a los hebreos, si Ruth la ramera, y yo le digo, no, Pablo, ya no puedes llamarla ramera. A quien perdona a Cristo ya no puedes llamarlo delincuente. Porque Cristo perdona y olvida. Amén. Olvida nuestros pecados. Si no los olvidara, no entraríamos a su reino. Y dije incluye nombre de mujeres.
cosa que no es normal. Pues las mujeres en realidad no tenían derechos legales. Se les consideraba como una cosa y no como personas. No, si tienen historia nuestros queridos hijos de Israel, los hijos de Abraham, tienen historia. Y esa mujer era posesión de su padre o posesión de su marido. Tanto así que en la fórmula de oración de la mañana en que los judíos le dan gracias a Dios, le dicen gracias por no haber nacido gentil ni esclavo, y gracias por no haber nacido mujer. ¿Ya le parece? Pero en la genealogía de Cristo las incluye. Alabado sea Dios. Y les da un lugar importante. Porque hombre y mujer fuimos comprados por el mismo precio. Aunque hay su jerarquía, esa es otra cosa. Pero en términos de valor, tenemos el mismo valor. Así que ya por sí mismo, el hecho de ponerlas en esa genealogía era una excepción, un caso único. Y yo he dicho la historia de esta mujer. Imagínense, oiga, ella se dedicaba a la prostitución. Israel va a conquistar Jericó. 2 espías entran a Jericó y ellos van a la casa de esa ramera y luego confesaría que ella cree en el Dios de Israel. Sería como decirle, señores, es que yo estoy maravillada porque mis dioses, los que tenemos, ni oyen, ni hablan, ni me favorecen. Yo necesito un Dios que me oiga, que me ayude, que extienda su mano. Y me han dicho que el Dios de ustedes abrió el Mar Rojo. Y ella le nació la esperanza de que Dios fuera su Dios, de que el Dios de Israel fuera su Dios. ¿Acaso no dice la Escritura que Dios busca a la gente, al hombre, que busca a la mujer para darles redención? Yo no lo andaba buscando, Él me buscó a mí. Se atravesó en mis caminos. Me maravillo de esa paciencia, condescendencia. Cuando Israel conquista Jericó, pues bien pudieron decirle a Rahab, muy bien, ya te salvamos a ti y a tu familia, busca donde vivas por aquí. Sin embargo, Dios autorizó que se quedara en el pueblo, que gente de fe cabía entre ellos. Yo lo cuento así, me gusta contarlo así, porque estoy diciendo, imagínense el expediente donde medio mundo se rasga sus vestiduras y salta como chapulín. No puede ser. En Cristo todo puede ser. Alabado sea Dios. En Cristo todo puede ser. Y me gusta contarlo porque me gusta recontarlo. Así que no hay problema. Por eso yo decía que ni de chiste me parecía yo a Pablo, que tuvo experiencia de ir al cielo y al paraíso y 14 años después todavía no la contaba. Yo hubiera regresado en ese ratito junto a todo el mundo para decirles, miren lo que me pasó. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Sí? O alguien me dice, haga un libro, hermano, de eso, verá, y lo vendemos en todas las iglesias. ¡Oh, qué tremendo! Así que la imagen del hermano Ramos se iría para arriba como la espuma. Pero Pablo dijo, no. Porque las revelaciones son susceptibles de la especulación. ¿Va? El domingo prediqué sobre la especulación. Ustedes lo oyeron. Y yo decía, lo digo yo, porque dice que se quedó y fue del árbol genealógico de Cristo, que fue suegra de Ruth, y que de ella nació Obed, y de Obed nació Isaí, y de Isaí nació David. Oiga, ¿en qué compañía tan maravillosa? Y que una mañana
había bolitas de muchachas y mujeres de Israel, usted sabe, y se cuchicheaban. Y que el Señor dijo, ¿qué estará pasando? Y que fue y se metió ahí en esa bolita y le dijo, ¿qué pasa? Dijo, es que viene la ramera. Y el Señor diría, ¿ramera? ¿Cuál ramera? Esa que viene allí es princesita mía, porque yo la he perdonado, porque yo la he lavado de sus pecados. Y que el Señor va con Rahab con la cabeza agachada y dijo, levante mi hija la cabeza a la luz del sol. Así debe sentirse la certeza en el alma cuando yo perdono a alguien. No, agache la cabeza. Y le tengo una noticia, le gustaría que se casarse. Y yo dije, perdónenme los viejitos. De aquí para allá. Y que ella podría decir, bueno, hasta con un viejito. Y él dijo, con un viejito, la voy a casar con un príncipe. Y se casó con Salmón. Alabado sea Dios. Se llevó un salmoncito. No me diga que eso no es perdón y olvido. Es el rescate que Dios hace. Y Dios y el Espíritu ordena, ponla ahí, Mateo. Pero donde esa genealogía se vuelve extraordinaria es cuando pensamos que esa gente era gente de negro historial, de muy negro historial. Así que esta historia tiene un buen principio: incluir a los grandes pecadores. Pero volvamos a cómo empezó aquella historia. Se diría que con una mala noticia, que María, una muchacha virgen, había concebido. Cosa difícil de aceptar. Y sí sucedió, como dice Mateo, se halló haber concebido. Ella se vio en un conflicto moral muy difícil de resolver ante su familia y ante su pueblo. ¿Cómo resolverlo? Y hasta aquí la escritura es muy clara, que entre José y María solo había compromiso de matrimonio, pero no habían consumado su unión. ¿Piensa usted en José? Darle esa noticia, es más, no se la dio, por lo que se ve, hasta que más o menos se empezó a notar que algo pasaba. Ahora, ¿le dijo ella a José de esta cuestión? No, no se lo dijo. No se lo dijo. Ahora, yo acepto de muy buenas razones no decírselo por los temores, por lo que significaba, cómo lo va a tomar él. O sea, yo no la juzgaría de que guardó silencio. No compartió con José nada. Eso habla de sus temores. Temores que eran lo más razonables. ¿Acaso alguna vez había sucedido eso en la raza humana? Nunca, nunca. Por eso, como siempre, solo por un acto de fe se puede dar credibilidad a eso. Lo que sí es razonable pensar es que sin duda no supo qué hacer. ¿Ustedes estarán de acuerdo conmigo? ¿De veras tuvo que ser un momento que ni dormía? Pero Dios nunca avergüenza a sus hijos. No supo qué hacer con lo que el ángel le anunció acerca de lo irregular de su embarazo. Ahora, el verso 18, se halló haber concebido, es comprometedor.
embarazo que fue descubierto mientras estaban solo comprometidos, desposada. Sin embargo, cabe una pregunta. ¿Se puede pensar que María buscaba ocultarlo? Eso sería una deficiencia moral también. Pues no hay ni la más leve intención para afirmar semejante cosa. Solo que quedó al descubierto cuando ya era imposible ocultarlo. Y ante ese hecho, ¿cuántas cosas cree usted que subieron en el pensamiento de José? Sin duda se sintió defraudado, muy dolido. Pues de aquello, de la charla que según María había tenido con el ángel. Sí, pero a mí no me consta, diría José. Que es lo mismo que yo le hice a Pedro. Es que yo vi al Señor con mis propios ojos viniendo un día y le dije a Pedro, lo viste tú, pero yo no. A mí no me consta. Bueno, entonces mira, Isaías dijo que vio al Señor, pues a Isaías le consta, pero a mí no. Y quedamos en lo mismo. Siempre hay un espacio para la fe en las cosas que Dios hace entre nosotros. A él no le constaba. Se sintió ajeno a todo eso que estaba sucediendo. Y siempre me preguntaré, ¿por qué hizo María eso? Si el ángel no le instruyó que guardara silencio. Creo que son cosas que se hacen también a título propio, sin que Dios ordene. El pudor, la vergüenza. No hay a dónde meterse, María. ¿Usted qué cree, mi hermano? ¿Que fue fácil para ella? Aunque dije alguna vez en un sermón, lo bueno es que le tocó como marido un tipazo. Que le dije a las hermanas y a las muchachas para dominguear ese señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. No le tocó un hombre que saliera vociferando. Un hombre que tenía una prudencia y los pies muy firmes en la tierra. Pero ¿sabe qué? Dios le escogió marido y le resultó muy bueno. Alabado sea Dios. No estoy dando consejos. No estoy dando consejos. Estoy diciendo cómo hace Dios las cosas. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, dice la Escritura. Y otra cosa me llama la atención. Donde María haya querido explicarle cosa alguna a José. Yo no encuentro que quiso alguna vez explicarle. Los versículos 19 al 20 son en el sentido que José supo de aquella condición cuando esta condición se volvió inequívoca. Es decir, no hay duda, María está embarazada. No cuando ella se lo dijo. ¿Por qué no se lo dijo? Y además cuando el ángel interviene, José pensó en cancelar su matrimonio, cancelar su compromiso, porque él nada sabía de aquella concepción de que fuera un milagro, porque eso era meterse en el terreno de lo sobrenatural. Y no es fácil creer una cosa así, pero tampoco sería fácil para María explicar cosas así. Lo que sí es cierto, y la Escritura lo dice, que José decidió dejarla sin escándalo. No me diga que no era un tipazo. ¿Usted qué dice, hermano? Sí, no. Decía un viejito predicador, un viejonón, decía. Pues diga lo que quiera, pero era un tipazo. Dijo, no voy, dijo, porque la amo. ¿Cómo voy a escandalizarla, a exponerla, a que se burlen de ella, a que quede estigmatizada todos los días de su vida? Lo que sí decidió dejarla. Pero ¿cómo dejarla sin que eso se supiera?
era otro problema. José estaba caminando sobre terreno pantanoso. Pero cuando Dios hace las cosas, también prevé las cosas. Mire usted qué lindo detalle. Siempre he dicho, Dios es el Señor del detalle. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y en su conocimiento eterno diría, un día este muchacho José va a querer dejar a María, pero que no se hiciera escándalo. Y entonces Dios previó las condiciones. Eso de separarse no hubiera sido posible en Judea. En Judea se haría un escándalo grande. Porque en Judea para hacer eso se necesitaban los famosos amigos del novio, que eran un montón de metiches a veces. Alabado sea Dios. No, así como no. Son terrenos que entran en la morbosidad. Estos tenían la obligación de certificar y hacer saber a los ancianos, a los líderes del lugar, si esa mujer era virgen o no. Por eso yo les llamo los chismosos de Judea. Dígame lo que quiera. Y eso debía ser algo muy, muy vergonzoso y un verdadero escándalo. Ahí va la que dice que tuvo un hijo porque Dios la embarazó. ¿Quién se lo iba a creer? Entonces el problema era muy grave, que podía llevar a una mujer incluso a la muerte, y muerte a pedradas, hasta su ejecución. Y Dios diría, voy a prevenir este problema y la voy a mandar a vivir a Galilea. Alabado sea Dios. Muchas veces Dios nos ha mandado a Galilea. Alabado sea Dios. Y nos ha sacado de Judea para no meternos en problemas. ¿No es maravilloso Dios? José tenía tres opciones. Una, decirle a la gente que bueno, no es, él era su hijo. Hacerle creer a la gente que ese embarazo era asunto suyo, que él lo había engendrado. Sí, pero decir eso dañaría fuertemente su reputación moral. La otra, dejarla. Y note la palabra, dejarla secretamente, a escondidas. Pero, ¿sería eso posible? En Galilea sí. En Galilea sí era posible. Allí se necesitaban solo 2 testigos íntimos de entera confianza. De esos que ni ahora ni nunca abren la boca. Y porque hay gente que cambiazo da. Yo en lo personal aborrezco a gente que no tiene fidelidad en su palabra. Que ahí va vociferando por todas partes. Se necesitaban 2 testigos de esa naturaleza. Y yo creo que Dios se los había proporcionado a José. Y esto es lo que decidió hacer. Porque la tercera opción sería denunciarla. Pero a este hombre le pareció cosa excesiva. Y eso dice cuánto la amaba. Y le mostró gran consideración. Pues dice el versículo 19, no quiso infamarla. Significa que no quiso exponerla al escrutinio público. No quiso poner al alcance de toda la gente a María. La protegió. Y no hay duda que eso habla de una gran ternura de parte de José. Por eso propuso divorcio secreto. Y el versículo agrega, como era justo.
Y eso de que era justo, ¿qué tiene que ver en este caso? El significado en griego, dijo el hermano, yo no puedo ir al griego. Yo la llevo muy bien con el griego, aunque a veces me cae mal el griego. El significado en griego es que no era dado a la venganza pasional. Hay crímenes, muchos problemas por cuestiones de venganza pasional. Y aquí debo ratificar lo que dije hace un rato. No hay duda que Dios le escogió marido a esta muchacha. Alabado su nombre, alabado sea Dios. No. Pero déjeme decir algo, que Dios se ocupa de andar escogiendo marido. ¿Se ocupa Dios de eso? Pues yo digo que sí. Mire, si sencillamente le dice el ángel a María, porque María diría, ¿y ahora a quién le cuento? Y ella pensó, pues a nadie más que a otra mujer. ¿Pero a quién? Y el ángel le dice, tu pariente, la esposa de Zacarías, está esperando bebé. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Una ancianita que había sido estéril toda su vida. Ancianita. Y el ángel le dice a María, tu parienta Elizabeth está esperando bebé. Y yo digo, ¿cómo es posible que hasta eso lo conoce Dios? Le dijo, ¿y tiene cuántos meses? 6 meses. Mire cómo para Dios hasta eso, Él está enterado de cuántos meses tiene el embarazo. Por eso es propio cuando se pide a Dios que haga los partos venir a buen término. Porque Él está enterado, alabado sea Dios. Él sabe estas cosas. Y cuando María supo de eso, que sale volada a las montañas a ver a su prima Elizabeth. Y cuando ella llega, salta el bebé en el vientre de Elizabeth. O sea, Juan el Bautista, que será Juan el Bautista, salta dentro de ella. Y ella exclama, bendice mi alma el Señor. Habla acerca del Señor. El bebé se estremeció. Juan Bautista se estremeció porque reconoció que su Señor había llegado allí en el vientre de María. Alabado sea Dios. Pues yo creo que María tenía muy poquito de estar embarazada. ¿Cuándo se embarazaría María? ¿Cuándo? Bueno, yo me imagino que en esos días, porque cuando sale y que Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, María ya iba embarazada. Se fue en esos días, poquitos días, cuando está el problema acá. Ella quedó embarazada. Y entonces ahora va emocionada y le cuenta a Elizabeth para ver si la podía consolar. Yo digo que Dios sí, que Dios es el que escoge y conviene dejar lo que Él escoja. Si no quería hacer eso contra María, tampoco quería consumar el matrimonio. Y no podía hacerlo, según él, por razones de conciencia. Es que es inmoral que yo diga que ese bebé es mío. Y además sería una aceptación de culpa. Así que pensó que resolver ese problema era su problema. Y estaba por hacer el divorcio. Por eso dice el mismo versículo 20, y pensando en esto, ¿qué significa? Pensaba mucho sobre este problema, sin exaltarse. Oiga, qué tipazo, tan plantado. Es decir, pensaba y pensaba, pero sin excitarse, sin mostrar enojo, ira. Por eso digo que
¿qué tipazo era este? Sin exaltarse. Su mente seguía ocupada de semejante asunto. Pero no deja de la escritura de mostrar la idea que pensaba y sentía molestia. Tenía sentimientos. Y justamente cuando ya nada parecía cambiar las cosas, ese es el viejo estilo de Dios que nos deja llegar hasta el último. Y cuando todo parece perdido, Él interviene. Alabado sea Dios. Denle un aplauso. Y dígale, Señor, qué precioso viejo estilo tienes. Nos deja llegar hasta punto de quiebre. Dios no interviene a veces rápido y nosotros quisiéramos que apenas oramos y oprimimos el botón de la oración y ya esté la respuesta. Y a veces Dios dice, se tarda. Pero cuando ya prepara su estrategia para separarse, pensando en María, no en él, Dios interviene. Y lo hace en sueños, que también eso de darle mucho vuelo a los sueños es un terreno que puede caer en la especulación. Oiga, hermano, me dijo alguien, soñé que las nubecitas iban pasando y que unos pajaritos, ¿qué quiere decir eso? No, le digo, pues que soñó que dos pajaritos iban volando y que estaban unas nubes moviéndose. Pues ¿cómo? ¿Me va a pedir usted que le interprete a la escritura? ¿Entiende lo que digo? Dios no es ocioso. Y cuando muestra una cosa, aunque sea por sueños, tiene razón de hacerlo. Alabado sea Dios, tiene sentido de hacerlo. Dios tiene ese estilo, el viejo estilo, de que cuando todo está perdido, Él llega para cambiarlo todo. Yo he aprendido que esa es una gran verdad. Dios llega siempre, cuando lo invocamos, llega para cambiarlo todo. Por eso, a Dios, en las cosas que nos interesan, hay que esperarlo hasta el último instante. Y mire cómo se dirige a él. José, hijo de David. Pero ¿para qué decirle hijo de David? Es que María y José pertenecían a la casa real, a la casa de David, pero eran los pobres de la realeza. Como la casa de Elizabeth y Zacarías eran los pobres de la casa de Aarón. Pobres entre los pobres. El hambre en el que le pide la necesidad. Pero le dice hijo de David. ¿No sería una manera sutil de traer a su corazón que había una promesa con David, que le daría un hijo? Porque José era de la casa real de David. Y de la perspectiva de José, lo alerta a la importancia del papel que ha de jugar en el cumplimiento de esa promesa que por muchos siglos había sido esperada. Todo cambia. Por un dejarle, cambia por un recibirla. Y Dios es generoso con José. Pues si María le dio el nombre de Jesús a José, le dio el nombre como la razón de su nombre. Se va a llamar Jesús porque Él va a ser el Salvador de los pecados. Alabado sea Dios. José, toda suspicacia está fuera de discusión. Su embarazo es un milagro hecho por el Espíritu Santo. Y esa noche, cuando están en Belén, se dio el milagro hermosísimo. Esa madrugada, dice Lucas que había pastores. Y yo le dije a Lucas, no sea novedoso. Pues Israel era una tierra de pastores. ¿Qué tiene de raro? Y él me dice, ¿pastores en Belén? ¿En la ciudad? ¿Que no sabes que estaba prohibido
que se pastoreara cerca de cualquier ciudad. En toda la tierra de Israel no podía haber pastores cerca de las ciudades. Tenían que estar fuera, lejos, retirados. Pero Belén era la única ciudad donde se aceptaba que hubiera pastores, que hubiera ganado. Y los pastores esos pertenecían a la casa de Leví, porque ellos cuidaban los corderos que se sacrificaban en el templo de Jerusalén. Alabado sea Dios. Negocio redondo para los líderes de Jerusalén. Amén. Y esa madrugada preciosa, yo digo, los cielos se cubrieron de gloria. Y una multitud de ángeles empezó a cantar en los cielos de Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. Oiga, déjeme decirle algo, porque estoy pensando. Oiga, ¿los ángeles de Dios andaban allí esa noche? Pues dice que sí. Bueno, y los ángeles de Satán que están en los aires no se enterarían. Alabado sea Dios, yo digo que no se enteraron, porque era un asunto íntimo. Si ellos se hubieran enterado, le hubieran chismeado a Herodes a través de una pitonisa, a través de lo que usted quiera. Pero ellos se enteran solo de lo que Dios permite que ellos puedan enterarse, porque Dios es el Señor. Alabado su nombre. Esa fiesta es nuestra, dirían los ángeles, y para nadie más. Y esta mañana esa fiesta es para mí también. Alabado sea Dios, y para nadie más. Me encanta eso que Lucas dice. Y entonces un ángel llegó con los pastores, llamado el ángel del Señor, que está al servicio de Cristo. Ese es el ángel del Señor, que es el mismo que revolvería la piedra en la tumba. Llega con ellos y llega con un enorme resplandor. Y los pastores se espantan. ¿Cómo no se iban a espantar? Y el ángel les dice: les traigo nuevas de gran gozo. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y si quieren comprobarlo, vayan a un pesebre en Belén y ahí lo van a encontrar envuelto en pañales. Y que yo le dije otra vez, Lucas, no seas chistoso. Pues por supuesto, ¿qué niño no está envuelto en pañales? ¿Usted qué dice? Digo, ¿era significativo que dijera que envuelto en pañales? Pues no, porque todo niño se envuelve en pañales. Pero Lucas me diría, ¿en un pesebre? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y lo adoraron. Por eso sostengo ese día. Me gusta la idea. Encontrar ese pequeño bebé. Empezaba una grande historia de redención. Y mire, hermano, le sostengo por la idea bíblica y el tenor. Satán no se enteró. ¿Acaso el Apocalipsis 12, cuando habla del dragón que estaba al pendiente de ver que naciera el niño, se enteró cuando nació? No se enteró y estaba pendiente. Cuando nos pensó al hijo, ya se lo habían llevado al cielo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. No le atribuyan al diablo demasiadas virtudes, no tiene. No, señores. De tal manera que no se enteraron. Y acá los ángeles hicieron un fiestón enorme, que era solamente para los de casa. Sí, a mí me gusta eso. Que los demonios hubieran querido saber qué pasaba, les hubiera gustado. Sin embargo, ellos tienen terreno vedado. Hay cosas en las que ellos no se pueden meter, porque son cosas entre nosotros y Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque a veces el creyente piensa que el diablo se mete en todas. No se mete en todas. Se mete a veces en las que usted lo invita, en la que lo deja entrar. Pero no, señores. A mí me fascina la idea que él tiene ciertos espacios limitados. ¿Por qué? Porque Satán es un ser limitado. Ilimitado e infinito, solo Dios. Satán tiene limitaciones.
Por eso me maravillo. Este pequeño bebé, oiga, el que había creado el universo, había llegado para caminar por nuestras calles, alimentarse de lo que Él mismo había creado, estar en los brazos de una mujer que Él mismo le había creado. Se hizo hombre y toda la redención dependía, y es muy cierto, de los pequeños latidos de ese corazoncito. Alabado su nombre. Alabado sea Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Hebreos dice, hizo su entrada. Juan dice, la vida se nos apareció. Llegó y nos trajo una buena historia. Y aunque no le guste al diablo, yo predicaré de esto hasta el último día de mi vida. No me interesa que enseñadores y predicadores y líderes digan lo que quieran. Yo no tengo por qué olvidarme de este gran suceso tan precioso. Hay tantas cosas que decir. Pero porque esta mañana, ¿qué hacemos con esto? Yo digo que, dijo la hermana Adriana, venimos para pedirle. No le pida nada. Es muy cierto. ¿Qué le parece si entonces le decimos, Padre, nos dirigimos al Padre, para decirle, te agradecemos que nos hayas dado a tu Hijo? Esa es la intención esta mañana, esta iglesia, que le haya dicho al Señor, al Padre, muchas gracias. Si tu Hijo no hubiera venido, mi vida estuviera en ruina. Pero estoy feliz porque Él vino a traerme vida. Porque Él significó mi perdón y significó una buena vida. Padre eterno, te glorificamos, Señor, porque nos diste a tu Hijo Jesús. En realidad, Señor, nuestra vida sería una ruina y ruina eterna. Pero no lo es, porque te acordaste de nosotros y tu Hijo eterno y glorioso quiso venir a salvarnos. Muchas gracias, Padre. En lo personal y con mi familia y con la iglesia, te doy gracias. Qué bella historia, ¿verdad? No nos la hemos acabado. En 2000 años, ¿cuántos excelentes predicadores han hablado de Él de la manera más bella? A mí me gusta mucho leer los mensajes que predicaron ahí en los siglos segundo y tercero. Yo digo, no hay duda, excelencia de esos señores. Y digo, me gustaría acercarme a ellos. Con qué fineza, con qué elegancia, palabra profunda y cortante decían las cosas. Muchas gracias.
Este mensaje que usted ha escuchado es un mensaje de esperanza, gozo y regocijo, porque Jesús es nuestro Salvador, que nos ha sacado de las tinieblas para trasladarnos a una luz resplandeciente. En nombre de la Iglesia El Camino de la Fe y la familia Ramos, le deseamos una feliz Navidad y que todas las familias de la tierra sean bendecidas en el nombre glorioso de Jesucristo. Que el Señor les bendiga.